eh, un nuevo bloque de gramática dentro del Unit 8, así que seguimos en Theory and Resources. Va a estar relacionado, aunque digamos, no solo con, pero está relacionado con la expresión de la cantidad, que es, como decimos en inglés, cómo expresamos en inglés esa estructura impersonal en castellano de I, en presente o en pasado. Pues bien, nos vamos a la tercera entrada, la que estáis viendo ahí, que dice there is, there are, there was, there were. Esa es la estructura para hablar de I o había. Bueno, es una estructura básica, insisto, está relacionada con la expresión de la cantidad. Y como digo, se traduciría por I en presente, hubo o había en pasado. ¿Vale? Tanto en uno como en otro, la estructura básica, el framework, el marco, digamos, va a ser el mismo siempre. Entonces, da igual la expresión que encontremos, si es presente o pasado, afirmativo, negativo, pregunta, siempre vamos a tener estos elementos. Vamos a jugar con estos elementos, vamos a jugar con estos elementos que tenéis ahí en esa estructura general que estoy mostrando ahora. Siempre vais a tener there. There, bueno, por sí solo significa allí, que no significa nada de eso, pero bueno, siempre va a estar presente. Siempre va a haber presente una forma del verbo to be, en pasado, en presente, en afirmación, en negación, la que sea, y siempre va a estar presente un nombre acompañado de an, some o any. ¿Vale? Entonces, esos tres elementos, insisto, da igual si la frase es afirmativa, negativa o interrogativa. Da igual si estamos en presente o en pasado. Siempre cuando hablamos de la expresión de I o había, there, la forma del verbo to be, y un sustantivo, singular, plural o incontable, acompañado de an, some o any. Fijaos en los ejemplos. There is a car in the garage. Hay un coche en el garaje. There, el to be, y el sustantivo con a. There were some people in the classroom. Había algunas personas en la clase. There, el verbo to be, el sustantivo y some. Por lo tanto, esos tres elementos son los que hay que ir ya grabando y fijando, porque son los con los que vamos a trabajar y los que se van a repetir en todo lo que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a seguir para ver esto de there is, there are, etcétera, una estructura parecida a la de some, any, or. Es decir, vamos a ver tipo de frase y tipo de sustantivo. Y en cada tipo de frase y con cada tipo de sustantivo, ¿qué forma de there is, there are o there was, there were, es decir, qué forma de pasado o de presente, de hay o de había, se utiliza? ¿Vale? Igual. Tipo de frase, tipo de sustantivo y luego qué forma verbal, qué estructura verbal le acompaña. Bueno, pues vamos a empezar con los nombres singulares y tal, en este caso en afirmativa, en negativa e en interrogativa. Recordad que son iguales, es decir, que da igual el tipo de frase, siempre que encontremos un nombre o un sustantivo en singular, al igual que ocurre con an, some o any, va a llevar más o menos siempre lo mismo, ¿no? Bueno, si encontramos un sustantivo en singular en una frase afirmativa, será there is o there's, con la contracción, más an, más el nombre, para hablar de esta estructura en presente. There is, o la contracción there's, más an, más el sustantivo, para el presente. Fijaos, there's o there is a new French student at school. Hay un nuevo estudiante francés en el colegio. Y si esta estructura la queremos llevar al pasado, pues there was an y el sustantivo en singular. Yesterday there was a storm in the evening. Ayer hubo una tormenta por la tarde. ¿Vale? Frase afirmativa con sustantivos singulares en presente y en pasado. Pregunta tonta, Javier. There was no se contrae, ¿no? Perdona, dime, Iván, perdona. There was no se contrae, ¿no? Pregunta tonta. No, pregunta tonta, no, al contrario. Con was y were no sabría deciros la razón, quizás porque la contracción que surgiría sería la misma, coincidiría con la del presente,
pero no se contrae. Siempre tenemos la forma completa. Ok. En afirmativa. En la frase negativa, por lo tanto, si es para el presente, pues there isn't o there is not, si lo queréis poner completo. AN y el sustantivo en singular. There isn't a supermarket in my street. No hay un supermercado en mi calle. ¿Veis que siempre es lo mismo? There to be, el sustantivo. There to be y el sustantivo. Y esta misma estructura en pasado, there wasn't o there was not, más AN más el sustantivo en singular. There wasn't an apple on the kitchen table. No había una manzana en la mesa de la cocina. ¿Vale? Y recordad, como siempre, cuando llegamos en una estructura verbal a la interrogación, quieto parado, prestamos un poquito de atención. ¿Qué ocurre aquí? Pues mirad, como estamos hablando de frases interrogativas con sustantivos en singular, si queremos expresarlo en presente, is there, ¿vale? Más AN más el nombre. Is there a new student at school? ¿Hay un nuevo estudiante en el colegio? O si es en pasado, was there AN más el sustantivo en singular. Was there an elephant in the zoo? ¿Vale? Veis que el cambio en las interrogativas es que el verbo to be se pone delante de there. En afirmativa y en negativa iba detrás, a partir de la interrogativa se coloca delante. Aquí tenemos preguntas de sí o no. Las respuestas cortas, pues lógicamente siguen la estructura de siempre. En presente, yes, there is o there isn't. Perdón, yes, there is. En negación, no, there isn't. En pasado, yes, there was, no, there wasn't. ¿Vale? Esa es la misma estructura. ¿Ok? Pues lo mismo lo vamos a repetir ahora, pero aplicado a nombres plurales e incontables, porque al igual que ocurría con la estructura de Sam y Annie, coinciden los sustantivos. Bueno, perdón, que estoy metiendo la palabra. Rebobino. Vamos a ver ahora los nombres plurales, ¿ok? Los nombres plurales, porque en este caso sí que a la hora de estudiar there is, there are, los nombres plurales van por un lado y los nombres incontables van por otro. Bueno, nombres plurales, pues venga. Si yo encuentro un nombre plural en una frase afirmativa y es presente, quedaría there are, some y el nombre en plural. There are some good films at the cinema. Hay buenas películas, hay algunas buenas películas en el cine. La misma, pero en pasado, there were some y el sustantivo plural. There were some lemons in the bowl. Había o hubo algunos limones en el cuenco. Versión negativa o frase negativa, pues si es en presente, there were not o, perdón, en presente, there are not o there aren't any y el sustantivo plural. There aren't any students in the class this moment. No hay estudiantes, no hay ningún estudiante en la clase en este momento. Si es la versión pasado, there weren't o there were not más any más el sustantivo plural. There weren't any cars in the parking lot. No había coches, no hubo ningún coche en el aparcamiento. E igual en la interrogación, cambio de orden, ¿vale? En este caso quedaría en presente, are there any, y el sustantivo plural. Are there any students in the classroom? Y en pasado, were there any, y el sustantivo plural. Were there any trains to Glasgow in the morning? Y las respuestas cortas, pues igual. Si es presente, yes, there are, no, there aren't. Si es pasado, yes, there were, no, there were. Claro, ¿por qué? Que antes me he confundido y tal. ¿Por qué separamos, en este caso, a la hora de hablar de there is, there are o there was, there were, los plurales de los incontables? Porque recordad lo que decía al principio o lo que decía cuando estudiamos AN, SAM y ANY. Los sustantivos incontables son siempre singular. Es decir, que la forma del verbo to be aplicada o que se usa con un sustantivo incontable será la singular. Por eso en este caso no coinciden con los
sustantivos plurales, ¿vale? Fijaos, vamos a ir viéndolo. Frases afirmativas, sustantivos incontables en afirmativo. There is o there's, some y el sustantivo o incontable. Esto es en presente. There is some fresh water in the fridge. Hay agua fresca, hay algo de agua fresca en el frigorífico. Lo mismo en pasado. There was some y el sustantivo incontable. There was some rice ready for the paella. ¿Veis? Que como tenemos sustantivos contables, ya la forma del verbo to be tiene que ser singular, porque vuelvo a decir, los sustantivos incontables siempre van o son singular. En negativo, presente, pues there isn't o there is not, más any, más el sustantivo incontable. There isn't any sand on the beach after the storm. Y en pasado, there wasn't o there was not any y el sustantivo incontable. There wasn't any cream in the supermarket. Y la pregunta, igual, cambio de orden, etcétera. Presente, la pregunta en presente con sustantivos incontables. Is there más any más el sustantivo incontable? Is there any juice? En pasado, was there any y el sustantivo incontable? Was there any chocolate ice cream in the birthday party? Respuestas cortas en presente, yes, there is, no, there isn't. En pasado, yes, there was, no, there was. Bueno, pues todo este rollo que está contando se visualiza en un cuadro como este. Este cuadro es solo para el presente, pero donde pone is o are, ponéis was y were y es exactamente lo mismo. Os vale exactamente igual. ¿Veis? Este es el cuadro que yo también digo que podéis hacer para Sam y Annie. O bien con este ya os sirve para las dos cosas. A un lado tenéis el tipo de frase, afirmación, negación, interrogación. Arriba tenéis el tipo de sustantivo. Pues nada. Oye, si es incontable y singular, perdón, incontable afirmativo, there is some. Si es plural, pregunta, are there, ¿vale? Es decir, todo eso que hemos visto con los ejemplos y demás, lo tenéis aquí, at a glance, de un vistazo resumido. Combinando esa información que necesitamos, tipo de frase y tipo de sustantivo. Y según sea el tipo de frase, el tipo de sustantivo, yo sabré si utilizar there is, there are, and some o any. En presente o en pasado. ¿Vale? Questions, preguntas. Ok. Mucho lío. Bueno, vamos a terminar con una pequeña nota. Mirad, there is, there are o there was, there were se suele utilizar también para describir a través de una enumeración, ¿no? Yo digo, oye, ¿qué hay en tu habitación? Pues en mi habitación hay una cama, una ventana. Es decir, que es habitual, insisto, que estas estructuras de there is, there are o there was, there were se utilicen para enumeraciones. Claro, en español no hay problema porque en español solo es hay, ¿vale? O había. No, cuidado, no es había. Eso no existe, eso es un error. En español, al ser es impersonal y siempre es hay o había. En cambio, en inglés no. En inglés porque acabamos de ver que hay there is, there are o there was, there were. Es decir, hay forma del to be en singular, forma del to be en plural. Claro, cuando llega una de estas enumeraciones, ¿qué pongo? ¿El singular, el plural? Bueno, pues no está tan claro, ¿eh? Fijaos, cuando hacemos un listado de algo, una enumeración, utilizamos la forma de singular, there is o there was, si el primer nombre de la lista es singular o incontable. Es decir, lo que determina que yo utilice si la forma singular o la forma plural de there is o there are, o there was, there were, es el primer sustantivo. Si el primer sustantivo de la lista o el primer sustantivo de la enumeración es singular o incontable, entonces yo pondré there is o there was. En cambio, si es plural, ese primer sustantivo de ese listado es plural, yo pondré there are o there were, independientemente del número de sustantivos que compongan esa lista. Fijaos, there is a table, a cook, a sink, and a large fridge in this kitchen. Hay una mesa, un hornillo, un fregadero y un gran frigorífico en esta cocina.
Como el primer sustantivo de la enumeración es singular, a table, entonces he utilizado there is. En cambio, en la siguiente me dice, there were 4 chairs and a sofa in my grandmother's old living room. Había 4 sillas y un sofá en la antigua sala de estar de mi abuela. Como el primer sustantivo es plural, chairs, 4 chairs, entonces yo utilizo una forma de plural. En este caso, al ser pasado, there were. ¿Vale? Esto solamente, insisto, cuando tengamos aplicado, cuando tengamos estos listados, ¿vale? Estas enumeraciones. Primer sustantivo singular o incontable, there is, there was. Primer sustantivo plural, there were o there are. ¿Vale? Bueno, práctica, siempre, como siempre, práctica, ¿vale? Ya lo hemos visto, lo tenéis aquí, con todos esos enlaces, en los apartados que vimos en el bloque de SAM, any, o, en, y vamos a trabajarlo aquí, lo que nos dé tiempo, así que vamos a ello, ¿vale? Siempre practice makes perfect, practice makes perfect. Bueno. Uy. Perdón. Ahora. Vale. Fijaos. Vamos a hacer el primer ejercicio, ¿vale? No sé si nos dará tiempo. Bueno, el libro del que tomamos estas actividades y tal divide, por un lado, el presente, o sea, el tiempo en presente, el to be en presente, there is, there are, y por otro, el there was, there were, ¿vale? Pero al fin y al cabo funcionan de la misma manera como estáis viendo. Bueno, para entrar un poco en calor con esto, fijaos, dice complete with affirmative or interrogative of theirs or there are. Mirad, tenemos preguntas y frases afirmativas. No hay frases negativas en este caso. Entonces yo tengo que completar con there is o there are y con is there o are there las frases que tenemos a continuación. ¿En qué me fijo? En lo de siempre. Tenéis un el sustantivo, hay que fijarse en tipo de frase y tipo de sustantivo. ¿Es frase afirmativa? Sustantivo singular, tal. ¿Es frase negativa? Sustantivo plural, tal. ¿Vale? Entonces, dependiendo de esos dos parámetros, de esas dos variables, insisto, tipo de frase y sustantivo, pues yo pondré there is o there are o are there, is there. ¿Vale? Fijaos los ejemplos. Me daba a dishwasher in the kitchen, que es un lavavajillas en la cocina. Pues there is a dishwasher in the kitchen. Es afirmativo, es singular, there is. En cambio, en el siguiente decía any people in the room. Es una pregunta, es plural, are there. ¿Vale? En este ejercicio lo que sí ya tenéis puesto es el any, el some, el how, and. Solamente hay que centrarse en la estructura de there is, there are, o are there, is there. ¿Vale? Pues venga, nos queda un poquito, vamos a hacerlo y ahora corregimos.
Disculpad, mirad, vamos a hacer dos cosas, porque es que veo que es que no vamos a ir un poco ajustado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a proyectar el solucionario, porque quiero también que dejaros preparados los otros ejercicios para que lo podáis hacer en casa. Entonces, proyecto el solucionario, pasamos al siguiente ejercicio, explico el ejercicio, proyecto el solucionario y así con los demás, ¿vale? Pero bueno, ya digo, nos ha tenido un poco el tiempo así ajustado. Bueno, pues de el solucionario, para que lo tengáis, sería este de aquí, ¿vale? Pero como luego lo podéis recuperar en la grabación y eso, pues nada. Borramos. Mirad, el siguiente ejercicio, y ya digo, recomiendo que sí que los trabajéis, ¿no? Porque ser ya y tal, sino, pero bueno, que ya que están grabados con el solucionario y que no ha dado tiempo a que los hagamos aquí en clase, pero que sí que los trabajéis. Bueno, el siguiente ejercicio me dan sustantivo, singular, plural, incontable y un complemento. Entonces me pide que haga una frase con ese sustantivo y ese complemento que sea, en presente, afirmativa, negativa o interrogativa, dependiendo del signo que me ponen al principio de las palabras que me dan. Fijaos, en el ejemplo me dan trees, que es el sustantivo, y the garden, que es el complemento. Me dicen que tengo que hacer una frase afirmativa. Como trees es plural y me da la frase afirmativa, tendrá que ser there are some trees en el jardín, ¿no? In the garden. Porque en este caso, este ejercicio trabaja con partes de la casa. El siguiente, fijaos, me dan, para que veamos también como ejemplo y lo tengáis más claro, insisto, me dan sustantivo, me dan un complemento, que es un lugar de la casa o demás, y me dicen qué tipo de frase tengo que hacer con eso. En el siguiente me dan table, que es singular. Me dan the kitchen, y me dicen que tiene que ser una frase afirmativa, por lo tanto quedaría there's o there is a table in the kitchen. Por supuesto, delante del sustantivo tengo que colocar an, some o any, dependiendo del tipo de frase. ¿Vale? Pronto. Me dan sustantivo, singular, plural, incontable. Me dan un complemento, que es un lugar de la casa. Me dicen qué tipo de frase tengo que hacer con la estructura de there is o there are. Yo la construyo y al construirla delante del sustantivo, pues según corresponda, pongo an, some o any. ¿Vale? Bueno, pues el solucionario completo sería esto de aquí. ¿Vale? Pues nada, proyectado queda. Vamos ahora con los dos ejercicios del pasado, ¿no? Bueno, el primero es pues un ejercicio más o menos típico, complete with the correct form of there was or there were. Es una especie de diálogo y tal, en el que hay frases afirmativas, frases negativas, preguntas, pues yo coloco ahí la forma que corresponda, there was o there were, fijándome en lo de siempre, tipo de sustantivo y tipo de frase. Lo único que cambia aquí es que ahora, en lugar de ser there is, there are, puesto que como digo, estamos en una estamos en el pasado, pues there was o there were. Bueno, pues este sería el solucionario completo. ¿Vale? Ok. Y el último ejercicio que os propongo, complete the sentences with the was, there were, there was, there weren't, and some. Es un ejercicio de huecos, pero con un añadido. Yo me leo la frase, veo que su tipo de sustantivo va detrás del hueco, es decir, ya tengo tipo de frase y tipo de sustantivo, y el hueco lo completo con there was, there were, en presente, pasado o interrogativa, y an, some o any, dependiendo de sustantivo y tipo de frase. Fijaos, en el ejemplo me daban ghosts, que significa fantasmas. In the haunted castle I stayed in. Pues es una frase afirmativa. El sustantivo es plural. Por lo tanto, there were some ghosts in the haunted castle I stayed in. Había fantasmas. Vamos a hacer el número 1 también para que lo veáis más claro. My sister didn't have a shower
because spider in the bath. Spider significa araña, singular. Es una frase afirmativa. Por lo tanto, there was a spider in the bath. There was para singular y delante a, en este caso, por ser, como digo, sustantivo singular. Por lo tanto, el hueco hay que rellenarlo con there was, there were, en afirmativo, en negativo. Creo que no hay preguntas. Afirmativo y negativo. Y delante también del sustantivo hay que completarlo con on, some o n, el que corresponde. ¿Vale? Muestro la solución igualmente. Aquí estaría. ¿Vale? Y cerramos aquí. Y nada más. Ya digo, bueno, no nos ha dado tiempo y tal, pero bueno, ahí tenéis los ejercicios, tenéis el solucionario y estaría, yo digo, bueno, que practicarlo de alguna manera. Bueno, pues si no hay preguntas, cerramos aquí.